Por supuesto, hoy tenemos el honor de ser visitados por EduPan, por Ernesto. Muy bienvenido, Ernesto. Bienvenido aquí a nuestro programa y gracias por ser patrocinador de las Olimpiadas Mundiales de Robótica y el apoyo dentro de todo este esfuerzo. Gracias a ti, Marvin, por la invitación, por permitirnos ser parte. Valerio, saludos hasta Copenhague. Para nosotros, como una empresa de 14 años en Panamá, 14 años. Diría yo la primera empresa EdTech en Panamá y en la región. Tenemos la sede en Miami también, o sea que hemos ido creciendo desde Panamá para el mundo, ¿no? Igual como lo ha venido haciendo Fundesteam, haciendo eco de que en Panamá hay talento, de que en Panamá hay personas comprometidas con la educación y de que podemos exportar todo ese talento hacia otras partes del mundo. Para nosotros es un honor ser patrocinadores de las Olimpiadas. Yo pienso que como toda competencia, también es un termómetro. Así es. Una competencia es un termómetro de cómo estamos a lo interno, y precisamente nosotros como personas entusiastas de la educación, personas comprometidas con nuestro país para mejorar la educación, nos gusta ser parte de esto tan importante que está pasando del desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en nuestro país. Así que gracias nuevamente por la invitación. Así es, Ernesto. Y bueno, y importante también mencionar que Telemetro Radio es parte de una organización que es el grupo Medcom, quienes desde el día 1, la primera entrevista en una donación de Fundesteam, la realizó don Hugo Famanía. ¿Te acuerdas, Valerio? ¿Cómo no? Claro que sí, eso es interesante. La hizo Hugo Famanía desde Telemetro Noticias, gracias a todo el apoyo del Cuerpo de Noticias, a Tenógenes Rodríguez, que ha estado siempre muy pendiente de lo que viene haciendo Fundesteam. Un gran saludo los para compañeros Tenógenes de RPC Radio. Y Susan Castillo, Valerio, que ha estado siempre también entusiasta, fuerte, que está al mismo tiempo que nosotros en RPC Radio, con su programa también. Así que sí. RPC Radio ha sido también puntal en todo esto. Puntal en todo esto. Todo el grupo Medcom ha apoyado fuertemente este impulso, ¿no? Así que para ellos sería, Marvin, todo el engranaje periodístico de Panamá que de una u otra forma han estado involucrados. A ellos definitivamente nuestra gratitud profunda por ese apoyo sin igual para seguir promoviendo este proyecto del país que es la educación STEAM y la Olimpiada de Robótica. Así es, Valerio. Así que bueno, Ernesto, bienvenido. Me mencionabas antes que 14 años. Estamos hablando que empezaste en el 2011 aproximadamente. 2009. Cuando empezaste en el 2009, dinos, o sea, que en el 2009 no había robótica, no había... Estoy tratando de ubicarme en el 2009. BlackBerry. Era BlackBerry, ¿verdad? Había BlackBerry, no había WhatsApp, no había eso. Cuéntanos, empiezas una empresa de educación tecnológica. A los 27 años. A los 27 años, pero ¿qué tecnología había? O sea, interesante, ¿no? Mira, yo soy ingeniero electrónico y yo venía del mundo corporativo, venía a trabajar para empresas de tecnología multinacionales. Pero llega el momento y gracias a eso de viajar, conocer y secretarios de educación en un momento y ministro de educación de la región, vecinos, no tanto de, ¿sabes?, primer mundo, estamos hablando de Latinoamérica, y empecé a ver que había cosas interesantes que estaban haciendo, que estaban dando pasos importantes hacia la innovación educativa. Y entonces me tomé la tarea de venir a ver qué estaba pasando en Panamá, porque yo en ese momento de educación estaba bastante desconectado. Y me di cuenta de que había una oportunidad gigantesca en nuestro país de que nuestros niños pudieran tener acceso a tecnología en las aulas de clase. En ese momento, Senací tenía un programa que era el programa Conéctate, y empezó todo ese movimiento, empezó a hablarse de tecnología educativa. ¿Quién era el secretario de Era el doctor Julio Escobar en ese momento. Escobar. Exactamente. O sea, él vino después de Gonzalo Córdoba, ¿no? Correcto. Después de Gonzalo Córdoba, correcto. Entonces, Historia Patria. Sí, exacto. Más o menos para esa época, 2007, 2008, está el programa Conéctate y fue como una pequeña revolución de decir, se puede llevar tecnología a todos los rincones del país y a las escuelas. Y en ese momento empecé a ver ciertas herramientas que había en la industria y empezamos con el tema de laboratorios de idiomas. EduPan empieza así, en traer tecnología para aprender idiomas, porque una gran limitante que sigue teniendo increíblemente en nuestro país 14 años después es el tema del aprendizaje del inglés. Y todos los que hemos estudiado y venimos de la educación sabemos que somos producto de la educación, que el inglés es esa cerecita importante para que tú puedas aspirar a mejores posiciones laborales y a crecer, ¿no? Entonces empezamos ahí y la verdad es que fue muy difícil. Mira, realmente hay un paradigma y tú lo debes haber vivido también, que es que para saber de educación tienes que tener
60, 70 años, ¿no? O ser un PhD, y siempre nos, tú sabes, no nos juzgan muchas veces porque no somos de ese ambiente, ¿no? Exactamente, y eso es muy difícil de vencer, como que me viene a enseñar un muchacho de 27 años a mí sobre educación, ¿no? Sin embargo... Y que no es educador, y que no tiene un doctorado, etcétera, ¿no? Exactamente, yo sí pasé por un proceso de formación como instructor profesional, y eso me dio cierto nivel de capacidad para hablar sobre todo sobre andragogía, ¿no? De cómo formamos a las personas adultas. Empecé a ver cómo también se estaban formando nuestros docentes, las capacidades docentes y la oportunidad que ahí sigue habiendo de formar a los docentes panameños. Entonces, pero lo interesante es que EduPan empezó como una empresa puramente comercial, pero cuando te sumerges en el mundo de educación te das cuenta de que no es posible si no tienes un ADN educativo. Así es. Y social. Educativo y social. Exacto. Y realmente te tiene que interesar mejorar la educación y traer personas que sepan de educación. Entonces empecé a atraer este talento nacional que son pedagogos, entusiastas por la tecnología, que tenían ese deseo de cambiar, de innovar, y formamos un equipo, un Dream Team. Esto no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser un equipo, y así empezó a crecer EduPan. Empezaron a creer en nuestras metodologías, en la tecnología que estábamos trayendo. Empezamos a hacer pilotos a nivel nacional, y en un momento dado habíamos recorrido, sin darnos cuenta, más de 800 escuelas a nivel nacional. Y así empieza a crecer EduPan como una empresa no de tecnología, sino una empresa de educación que refuerza las metodologías de enseñanza y aprendizaje utilizando tecnología e innovación. Y gracias a eso estamos hoy en día, y hemos pasado por todos esos procesos. Hemos hecho una radiografía del sistema educativo desde la cabeza, que es el ministerio, cómo debe impulsarse los cambios, romper esos paradigmas para realmente que tengamos un ministerio enfocado a la eficiencia y a la calidad. Porque al final eso permea hacia abajo. Mira, tú lo dijiste muy bien ahora que estabas conversando. Las Olimpiadas fueron gracias a la voluntad de autoridades. Así es. Si las autoridades no tienen la voluntad para cambiar, hacia abajo no lo van a seguir. No. Al final, los cuerpos directivos, los docentes, son parte del engranaje estatal, son funcionarios, se puede decir, forman parte de un engranaje de Estado, pero tiene que haber dirección, tiene que haber lineamientos, tiene que haber políticas. Mira, Ernesto, yo recuerdo que hace un año atrás casi, cuando íbamos a empezar el diplomado STEAM, bueno, más de un año ya, un año y meses atrás, tuvimos un almuerzo. La primera dama ofreció un almuerzo a todos los directores regionales y directores nacionales en el club, en la casa club del Parque Omar. Hicimos un almuerzo para todos los directores regionales para que ellos conocieran un poquito más sobre la importancia, porque tú lo has dicho muy bien, es decir, hasta el año pasado la mayoría de la formación de los docentes era una formación rápida, corta. Lo veo así porque si yo en el astillero hubiera tenido un success record de 55%, era fracaso. Sí, es distinto. Pero bueno, la cosa es que no nos escuchaban. Yo estaba hablando y la gente estaba chateando, estaba hablando, y la primera dama se levanta, se para enfrente de todo el mundo y le dice: oye, hay una persona hablando, ustedes no lo están escuchando, ustedes son nuestros directores nacionales y regionales, por favor tomen atención. Y eso fue un movimiento de la mesa tremendo. A partir de ese momento, una autoridad, una figura emblemática como la señora Yasmín, movió la mesa, y no solamente pusieron a escuchar, sino que hoy en día nuestros mayores aliados son los directores regionales de educación, y son unos aliados increíbles, porque oye, el profesor Bernal en Panamá Oeste, oye, qué clase de apoyo de ese señor. O sea, ese señor, para que tengan una idea, el año pasado nos hacían unas mesas falta, y él consiguió un pick-up y él mismo las montó, las mesas que habían en una escuela allá para llevar las mesas a la competencia, y se aseguró de que llegaran, y las sillas. O sea, realmente comprometido con que se mejore la calidad de educación. Claro. Así, un saludo muy fuerte al profesor Bernal hasta Panamá Oeste. Así que muchos directores regionales se han sumado a este esfuerzo, y ha sido, como tú dices, si no hay en la cabeza una dirección, una política pública, una voluntad política, es muy difícil mover abajo a los demás niveles. Sí, así es. Y aquí entra también un papel importante de los padres de familia. Mira, yo tengo una lista de, yo le digo asignaturas pendientes que tiene la educación panameña. Uh-huh. Desde
modernizar los procesos en el sistema a nivel ministerial, a nivel Ministerio de Educación, y si ponemos a ver cuáles son las complejidades que muchas veces enfrenta el Ministerio de Educación, temas de procesos, temas de presupuesto, temas de que por qué las escuelas no están listas y todo esto, pero estas cosas pueden irse solucionando cuando se organiza desde arriba. Y hacia abajo la parte académica, cómo involucramos más a los padres de familia, cómo hacemos y le damos ese giro a la educación para que el estudiante se apropie de su aprendizaje. Yo he tenido la oportunidad y también acompañando ahora también como patrocinadores de ir a colegios a hablar de la WRO, porque hay que motivar. Yo creo que esto es un trabajo de todos, tienen que motivar. Así es. Y lastimosamente todavía seguimos viendo muchos muchachos que si el profesor no los empuja, no toman acción. Y ahí está la gran diferencia. Tenemos que ir como país hacia una cultura de aprendizaje y de autoaprendizaje. Uh-huh. Que cada uno sepa y que los chicos entiendan que si ellos no se apropian de ese conocimiento, no van a poder, no se les van a abrir las puertas suficientes para el futuro. Y eso se demostró, y la pandemia lo demostró. Se ponen recursos, se ponen plataformas, se pone esto o lo otro, pero si el docente no le dice, tienes que hacerlo, tienes que ir allá, entrar y darle clic o darle a esto, entonces no lo hacen. Y tenemos que ir cambiando eso. Ahí está el rol de los padres, de los maestros, obviamente, de la comunidad educativa, de los directores, en volvernos un Ministerio de Educación, una entidad que aprende, no solamente que enseña. Ahí es donde tenemos que hacer ese cambio de paradigma, cómo volvernos un país que aprende, un Ministerio de Educación que aprende, no porque estamos a la cabeza de una escuela, lo sabemos todo, tenemos que seguir aprendiendo. Así es. Y las Olimpiadas demuestran que siempre hay oportunidad de aprender. Yo te dije ahora que es un termómetro, porque la Olimpiada tiene un propósito que es en este caso la robótica, pero en el camino estos muchachos, los docentes, los directores van a darse cuenta de dónde están las áreas de oportunidad. Si queremos llegar más alto, tenemos que irnos preparando por el camino. No porque yo sea bueno en algo, el día de una competencia voy a ganar. No, exactamente. Necesitamos prepararnos. Entonces, ¿dónde está la preparación que tenemos que hacer como país? Reforzar lectoescritura. Si los chicos no saben leer y comprender, lectura comprensiva, cuando vean un manual de robótica no lo van a entender. No, y para arrancar que tienen que presentar un proyecto y una tesis del proyecto y tienen que presentarlo y lo van a leer. Y si no lo saben escribir bien, olvídate. Y después lo tienen que comunicar. Así es. No solamente escribirlo, sino comunicarlo efectivamente. Así es. Y en inglés. Imagina. O sea, la lectura, en los idiomas, la matemática, todo el pensamiento abstracto, como tú dijiste, y el pensamiento lógico-matemático. Entonces, nosotros tenemos ahora que ver todo este movimiento que ustedes han hecho con el apoyo de la primera dama del Ministerio de Educación para hacer después de esto una retrospectiva de dónde están las fortalezas que nos hacen falta, las capacidades que nos hacen falta desarrollar. Entonces es un excelente termómetro para ejecutar esos planes, establecer políticas. Mira, hay un tema interesante. El Ministerio de Educación está lanzando las nuevas guías de ciencias naturales, matemáticas y español. Son unas guías que tienen que ser evaluadas por los docentes, porque esos son los libros oficiales por tal vez los próximos 5 o 10 años. Se les está pidiendo a los docentes que aprendan estas metodologías y la verdad es que hemos estado involucrados apoyando al Ministerio de Educación y a la OEI en la formación de estos docentes y lastimosamente no se tiene la convocatoria suficiente. Entonces tiene que haber lineamientos, estrategias país de decir, este es el año de esto, este es el año de alfabetización digital, este es el año de aprender a utilizar las guías y ser estratégicos al momento de establecer esa hoja de ruta que nos lleva a la excelencia. Mira, Ernesto, igualmente, como tú mencionas, cuando yo arranqué a involucrarme en la educación, yo estaba en el tema de los barcos. O sea, yo era ingeniero náutico, logística. Empecé también empresa a los 24 años de la parte marítima. Y el astillero era mi vida, ¿no? Y me era difícil poder entender la cultura que hay en la educación, porque en el astillero tú tienes indicadores que te dicen si vas bien, si vas mal. Esos indicadores no los ves tú, solamente lo ve tu contraparte, tu cliente o tu usuario, y te mide. Y si tú no tienes un desempeño, no te vuelve a usar. Y si no te vuelve a usar, es un espacio menos en el astillero que no podías utilizar. Y te cuento todo esto es porque para mí fue un choque cuando llegué a ver esta cultura en donde precisamente tú dices, sí, que esa dificultad de llamar, me dices que no fue bien con que se metieron 1,500, se salieron la mitad, pero creo que hay un gran reto a nivel de cambiar la cultura. Uh-huh.
y es difícil. Entonces, dentro de todo esto, a mí lo que me cambió la vida realmente, porque me la cambió, fue cuando yo llego a las Olimpiadas Mundiales de Robótica y yo pude escuchar estudiantes que tenían competencias y habilidades mejores que las de mis trabajadores en astillero. Y yo quedé en shock de que una niña de 9 años pudiera manejar trabajo en equipo, liderazgo, programación, varios lenguajes, hablados y escritos. Y yo decía, wow, o sea, esa niña en 10 años, tiene 9, en 10 años va a tener 19, va a empezar la universidad. Y yo veía entonces los que estaban graduados de Rusia, de estos países, y para mí fue una epifanía muy fuerte, porque yo lo que vi, Ernesto, fue que esas habilidades no estaban en las que le enseñaban a mis hijos en la escuela. Y mis hijos estaban en una escuela privada buena, de las top 3 en Panamá, y no le enseñaban esto. Entonces, ¿cuál es el llamado que para mí fue un sueño que se hiciera realidad? Es que estas Olimpiadas de Robótica Mundiales, que esperamos que lleguen más de 50, 60 mil estudiantes y docentes, directores de escuelas, que la entrada es gratuita para ellos y para todo el que quiera ir, que tenga esa epifanía, ese choque y les mueva el piso cuando vean estos estudiantes, estos docentes, estos tutores y vean que, oye, no es mentira lo que nos están diciendo de que nos estamos quedando relegados. O sea, yo vi Pisa en carne y hueso. Claro. ¿Ves? Entonces, eso es lo que buscamos con las Olimpiadas Mundiales. Mira, nosotros hemos tenido la oportunidad obviamente con la empresa salir de Latinoamérica, hemos visitado Reino Unido, hemos visitado Estonia, hemos visto los modelos educativos europeos y realmente tú dices, wow, nosotros nunca vamos a poder llegar allá. Pero cuando haces y empiezas a quitar las capas de manjar dulce, porque se ve el dulce grandote, ¿no?, en la educación allá, al final es exactamente lo mismo que tenemos aquí en Panamá, personas y procesos. Entonces, con ciertos cambios culturales, como lo mencionas tú, de mentalidad, y sobre todo no perder la perspectiva de que el centro de todo es el estudiante. Así es. Nosotros podemos irnos acercando a esa educación de calidad. Y algo de lo que la cultura más importante que tienen ellos es no miedo a la evaluación. Así es. Mira, para que tengan una idea, ¿cómo funciona el sistema educativo estoniano? Estonia es un país de 1.5 millones de habitantes aproximadamente, relativamente una nación nueva, y en un par de décadas llegó a estar en el top mundial en pruebas internacionales. Cada escuela pública o oficial, cada trimestre tiene una evaluación 360. Una evaluación en donde el docente obviamente evalúa al estudiante, el estudiante evalúa a su docente, el padre de familia evalúa al colegio, al director, el director evalúa a los docentes evalúan a su director y se saca un índice. Y cada colegio tiene un ranking a nivel nacional en base a esa evaluación. Pero entonces, ¿cómo recibe los fondos? ¿En base a qué? En base al ranking. En base al ranking. Como lo hacen las escuelas charter en los Estados Unidos, que hemos hablado mucho en este programa. Una organización que sea la administradora, los administradores de la escuela, los directores, los profesores. Como un patronato, Marvin. Como un patronato, es correcto. Es más o menos un patronato los charter y reciben fondos dependiendo de esa evaluación. Así es. Entonces, mira, es una cultura hacia la excelencia. Y realmente cuando tú, un gran amigo mío está viviendo en Londres ahora mismo y los hijos de él asisten a un colegio oficial. Y es lo que yo sueño para nuestros niños en Panamá, desde Punta Burica a Cabo Tiburón. Que cuando vayan a una escuela pública tengan una calidad educativa como si fuera privada de las top en Panamá. Exactamente. El nivel de conversación que yo tuve con sus hijos de 7 y 9 años, yo quiero tenerlo cuando yo vaya a un colegio en Canquintú con esos niños. Entonces, sí podemos hacerlo. Sí, no es rocket science. Se puede hacer con la voluntad correcta y con el ideal correcto de hacer las transformaciones y los cambios. Y tiene que ser parte de lo que toda la comunidad educativa, el padre de familia tiene que exigir ser mejor. A mí me da miedo algo, que como esto lleva tantas generaciones, los temas de educación aquí en Panamá, el padre de familia ve como normal que se cierre una escuela por una protesta o porque los docentes están peleados con el director, se vayan a huelga, o que simplemente no haya equipamiento en las escuelas o que no haya recursos. Eso no es normal. No lo es. Los padres de familia tienen que dejar de verlo como algo normal y exigir que sus hijos tengan una mejor educación. Y yo creo que esto que hace la fundación, esto que tal vez es el granito de arena que podemos aportar nosotros, es mostrar esto.
Así es. Y lo que tú dices, el momento de epifanía, es decir, wow, en verdad hay otros países que lo están haciendo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y eso es lo que queremos que vean, que son niños de carne y hueso, docentes de carne y hueso, directores de carne y hueso, ministros de carne y hueso, y que nosotros podemos hacerlo porque no es rocket science, no lo es. Así que estas Olimpiadas, Ernesto, esperamos que sean la epifanía del pueblo panameño que visite las Olimpiadas para que mejore la calidad educativa en todas estas escuelas públicas. Háblanos un poquito más sobre esa visión que tú tienes. Eres joven, llevas muchos años en la educación. Yo veo madera de ministro, Ernesto, aquí. Nada más que no eres político. Entonces, como no eres político, ese es un tema. Pero bueno, nuestra ministra Maruja Gorday de Villalobos no es política. Es una mujer muy conocida en el tema, en el sector educativo. Es una técnica, o sea, es una persona que tiene mucho conocimiento técnico y ha sabido llevar adelante el sistema en unos tiempos muy difíciles. Hay un gran legado que deja la ministra en materia de políticas públicas. Pero aquí tenemos a un joven que es, bueno, es materia de ministro, Valerio. Hay que conocerlo ahora, pues después de repente se olvida de nosotros, Valerio. No me queda la menor duda con todo lo que hemos escuchado, don Ernesto, de verdad que sí, y la verdad agradecido como panameño por ese esfuerzo que también está desarrollando a favor de nuestros jóvenes estudiantes. Cuéntanos quién es Ernesto y qué visión tiene este país. Bueno, Marvin, primero que todo, qué honor que me consideres para eso, ¿no? Realmente es algo que yo creo que todo el que de verdad quiera hacer un cambio tiene que involucrarse de alguna u otra manera. Mira, Ernesto León como tal ve el potencial que hay en Panamá, ve los cambios que se pueden hacer a corto, mediano y largo plazo en educación para que salgamos adelante como país. Yo creo que Panamá tiene una ubicación geográfica bendecida, tiene muchas cosas que agradecer. Nuestro talón de Aquiles sigue siendo la educación de nuestros niños y jóvenes. Y yo creo que con los cambios correctos podemos hacer que tal vez en unos 15 o 20 años tengamos lo más cercano a un país de primer mundo o que vislumbremos un país de primer mundo en Panamá. Estamos en esa trampa de vías de desarrollo y no salimos de ahí. Exactamente, y la educación es esa cuña que puede hacer que salga la bolita que se la pasa girando sin parar el círculo y que despeguemos. En lo personal, yo creo que hay que seguir formando equipos, atraer talento a la educación. Tiene que haber un relevo generacional. Tú dijiste la juventud, no soy tan joven tampoco, ¿no? Pero bueno, bastante más joven tal vez que los que usualmente están. Hay talento joven que se ha preparado en el extranjero, personas que son doctores e investigadores en educación, que están en nuestro país, que muchas veces no se les da la oportunidad porque no terminamos de sacar la política de la educación. Entonces tenemos que sacar eso, hacer unas estrategias educativas que comprometan, así sea que trascienda o que cambie el gobierno. Tiene que haber un compromiso país a largo plazo de cómo modificar y transformar la educación. Y poner precisamente esas personas brillantes a cargo de esto, no que se alejen de la parte política. Yo pensaría que eso es algo que tenemos que realizar. Yo cuento con un equipo espectacular de profesionales comprometidos también con la educación nacional. Y todos los que estamos en educación, como ustedes, como nosotros, como de otras organizaciones, tenemos que reunirnos. Tenemos que unirnos y reunirnos más para hablar de esto y de las cosas que vamos a poder lograr. Nosotros, aparte de Edupan, también tenemos una academia, también enseñamos Tecnología 4.0 y una fundación que es la Fundación Mentes Brillantes, en donde este brazo social es el que nosotros utilizamos para precisamente llegar a esos lugares donde más se necesita y no hay recursos. Creo que hay cosas que no podemos dilatar. Uno de ellos es cobertura de internet a nivel nacional. Totalmente. Para los colegios. Computadoras. Entrega de computadoras y dispositivos, importantísimo. Y son cosas que se solucionan solamente con dinero. Así es. Ahí no se necesita tampoco mucha magia, ¿no? Dinero y la voluntad de hacerlo. Así que yo pensaría que si damos esos pasos y con estas políticas de Estado, personas comprometidas con educación, tenemos un futuro brillante para nuestro país.